La Guerra Civil Española empezó en el año 1936 tras la sublevación de una parte del ejército, quienes estaban descontentos con los cambios y medidas del gobierno de la Segunda República. Este conflicto bélico entre el bando republicano y el bando nacional dividió a España en dos. Los 3 años de guerra fueron muy duros no solo por las muertes sino también por el hambre y pobreza que había, además del impacto emocional y psicológico que tuvo para todos los que la vivieron. La Guerra Civil fue una de las guerras más duras que se recuerdan en España, causando secuelas que perduran en el día de hoy. Tras la victoria del general Franco y del bando nacionalista, comenzó una dictadura en el país que duró casi 40 años. En cuanto a las consecuencias de nuestro protagonista, vivió la pérdida de su hermano Jaime a los 5 meses de vida por las precarias condiciones y del hermano de su padre que murió en plena batalla en el frente. Los primeros años de mi infancia fueron malos por la guerra que hubo. Sí, ¿cómo viviste la guerra civil? La guerra civil, yo tenía 2 años cuando empezó, 3 o 4 años. Pues la viví muy arropado de mi madre porque mi padre estaba en el frente, Sí. estaba en la guerra. Y venían aviones que tiraban bombas. Sí. Y allí, en altura donde vivíamos, debajo de lo que era la plaza, había un refugio. Y pasaban primero un avión con una sirena, y entonces nos teníamos que meter en el refugio antes de que vinieran con las bombas. Y cuando pasaban, pues nos salíamos. Sí. Y hubo una temporada que nos fuimos a un monte que se llamaba El Revolcador, que había un corral de ganado. Y allí estuvimos lo menos una semana, allí guardados por las bombas del ejército. Y luego ya nos vinimos a altura. Muy bien. Arropados por mi madre, porque como te digo, mi padre estaba en el frente. Yo fui hasta los 12 años, que se iba entonces. ¿Y cómo eran los maestros en ese entonces? Un maestro tenía pase, pero otro era un hombre que se llamaba Don Manuel, muy delgado. Y los alumnos le saquemos Don Manuel Palillo, pero era un profesor muy malo, porque cuando hacemos alguna cosa a alguno, nos ponía como en Amiri, nos ponía una fila india y con las manos así haciendo un cocollo, y con una regla que tenía grande de madera, con las manos en las que llevábamos, nos pegaba en... Mi experiencia en la mili fue divina porque tuve la gran suerte de ir a un destacamento en aviación en Barcelona junto al aeropuerto de los aviones, pero esto era la parte militar, pero no era un campo militar. Teníamos un hangar donde meten los aviones y allí estábamos los soldados. Hacíamos noche y hacíamos guardia. ¿Y tú tuviste el apoyo de tu familia para estudiar lo que tú querías? Nunca, porque yo quería ser músico y mi padre fue muy machista conmigo. Y yo lo que quería es que estuviera con él para ir a la huerta, aquí al monte, y tenerme disponible. ¿Por qué? Tuve una oportunidad muy grande para ir a San Javier, que está la Academia Militar del Aire, y ahí está la banda de aviación. Y había una plaza de brigada. Me dijeron que fuera a hacer la posición que me la darían. Además yo estaba preparado para ganarla. Y mi padre no consintió que fuera. Ya. Si no, yo hubiera sido otra persona, hubiera sido Claro, músico del ejército.
Le propusieron una gira mundial en un grupo musical, Los Cuatro Ros, que salieron del Festival de Benidorm, actual Eurovisión, en el que salió también Julio Iglesias. También lo llamaron de uno de los casinos más importantes de la Comunidad Valenciana, en Alicante, y de un hotel de Mallorca. Sin embargo, estos trabajos los dejó de lado para centrarse en la banda. Muy pronto, ¿no? Sí, luego a la que ya me vine de la mili, es cuando me metí con la orquesta Palancia. Y entonces, pues yo, como destacaba mucho, pues allá donde íbamos, la gente estaba conmigo. Y también te sacaste... Luego, para poder trabajar en toda España, había que sacarse, entonces estaban sindicatos, había que sacarse el carnet profesional nacional. Entonces yo me preparé y hacía los exámenes en Castellón y fui yo. Y todos de la orquesta no aprobaron ninguno y a mí me dieron el carnet profesional, que aún te lo enseñaré, que lo tengo arriba en una cartera. Muy bien. Y por ejemplo, también tú consideras que tuviste una buena educación. Yo súper, mucha, Sí. muy educado. Mi madre me educó mucho y yo siempre he sido muy dócil, o sea, no he sido un rebelde. Resulta que prácticamente, como mi padre cogieron y lo hicieron al alcalde De altura. de altura, cuando ya tenía yo un poco más uso de razón. Entonces, como mi padre era tan franquista, pues nada, lo cogimos como era, como alcalde. Franco. Después de la guerra y todo eso, hubo una temporada que decían los maquis, Muy bien. gente que huía por allá y eran maleantes, iban cogiendo por las sillas, por aquí, por allá, todo lo que podían. Y me acuerdo que en el Vejez, en la Cueva Murciélago, Sí. un día fui a entrar allí para verla y había allí colgado una res medio cordero, allí que se dejaron. Franco vino una vez a ese borde, y me acuerdo ya muy bien ¿Y yo. cómo fue eso para ti? Ven ahí verás. Y pusieron, ahí junto, él fue a la catedral, a hacer la visita a la catedral. Y enfrente pusieron como si fueran unos entablados y toda la gente, nosotros allí al me acuerdo con IVA, con botines y con un pantalón ceñido hasta abajo y aquí bombacha. Sin gorra y con una cazadora con mega medallas. Y todos cuando salió tenías que decir Franco, 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 Franco. Aunque no fueras de Franco. Aunque, Y si no eras de Franco y también. si no decía Franco, pues te cogían y como era dictadura, pues te fastidiaban con... También me dijiste una asignatura de comportamiento. Y ese comportamiento. ¿Y por qué consideras que pondrías Porque una la gente asignatura de joven ahora no es solidaria con los demás. Y yo siempre he tenido una cosa, siempre me he puesto al favor del más débil, porque el fuerte no hace falta que te pongas, y es bastante con ser fuerte. Y debían de poner una asignatura obligada a solidarizarse con los alumnos más pobres y más desfavorecidos por la economía en sus casas. Muy bien. Prácticamente yo la veo bastante completa. Lo que no te gustaba mucho eran los casos que habían de bullying, ¿no? Sí, ¿Eso por qué no te gusta? no me gusta porque eso se debe de castigar. Porque eso no está bien que vayan ahí a uno y que la cobarden y a la que salga de clase el chaval intente suicidarse por falta de compañerismo.
Es importante porque es cultura, lo primero. Y porque la música es un idioma que se entiende en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, el inglés, el francés y tal, no. Pero sin embargo la música es universal. O sea, es para todo el mundo. Gracias por la entrevista.